La Unión Europea y China intentan acercarse en medio de las tensiones. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron en Beijing con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang. Los puntos más difíciles fueron la postura china frente a la guerra en Ucrania y las relaciones comerciales entre el bloque de los 27 y el gigante asiático, que tienen un desbalance a favor de los chinos, pues le venden más a los europeos que lo que les compran. Pero ante las presiones de los aranceles impuestos por Estados Unidos, los antiguos socios intentan mejorar sus relaciones, como lo expresó Xi Jinping. Las relaciones entre China y la Unión Europea se encuentran en un momento histórico crítico. Cuanto más grave y compleja se vuelve la situación internacional, más deben reforzar China y la Unión Europea su comunicación, fortalecer su confianza mutua y profundizar su cooperación. Aunque von der Leyen enfatizó en el desbalance comercial, donde tienen un déficit de 305.000 millones de euros, que son 360.000 millones de dólares. Esto fue lo que dijo. A diferencia de otros mercados importantes, Europa mantiene su mercado abierto a los productos chinos. Esto muestra nuestro compromiso de larga data con el comercio basado en normas. Sin embargo, esta apertura no es equiparable a la de China. ¿A dónde van entonces las relaciones entre la Unión Europea y China? Se están acercando ante la presión de los aranceles de Trump. Ese es el debate de hoy en France 24. Soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados. Desde Lima nos acompaña Gabriela Vázquez Madueño, economista y asesora de alta dirección para asuntos de comercio global, cadena de suministro y marcos regulatorios y geopolítica. Y en Buenos Aires está Sergio Cesarín, analista internacional y coordinador académico y docente de la Maestría en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina, coordinador también del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Bienvenidos ustedes dos, un placer compartir este espacio con ustedes, un espacio que como siempre también compartimos con toda nuestra audiencia a través de nuestro canal de YouTube, a través de las redes sociales donde estamos como @France24-ES y a través de los audios, porque pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Gabriela Vázquez, comienzo con usted. ¿Cuál es su opinión general de la cumbre número 25 que tuvieron China y la Unión Europea? Bueno, considero que ambos expusieron ciertos puntos de divergencia que se tenían desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el punto de vista comercial, económico, de seguridad, especialmente Europa, y también incluso se mencionó ciertos aspectos importantes en el cambio climático. Había mucha esperanza de esta discusión, de este evento. Sin embargo, al parecer no se llegaron a acuerdos a un corto plazo, ¿no? Se ve que se aspiraba a una alianza estratégica dada la posición de Trump comercial. Sin embargo, vemos que no se ha dado, ¿no? Vemos que potencialmente a un futuro se pueden llegar a ciertas negociaciones transaccionales, pero no de alianza y de consenso. Y entonces, Sergio Cesarín, ¿para qué cree que sirvió esta cumbre de China y de la Unión Europea? Que dicho sea de paso, una cumbre así no se había hecho desde diciembre de 2023. En mi opinión, estas cumbres suelen ser cumbres celebratorias, ¿no? Cumpliéndose los 50 años de relaciones entre la Unión Europea y China. Sin embargo, lo que hicieron fue visibilizar el claro desentendimiento que hay sobre aspectos cruciales como el comercio, básicamente. Me parece que es interesante ver la diferencia discursiva, ¿no? Las apelaciones un tanto, digamos, idealistas y generales del presidente Xi Jinping, abogando por la cooperación, o sea, son como predicamentos generales, y una visión mucho más realista, concreta, puntual, que reflejó claramente los intereses de la señora von der Leyen. O sea, aquí hay como dos visiones que evidentemente todavía están muy divididas, hay una diferencia muy grande de criterios, y creo que del lado chino muestra parte de la dificultad también de conceder aspectos que para Europa son cruciales. Lo dijo claramente la señora von der Leyen, los mercados europeos están abiertos, en el caso de China, para Europa, de la consideración de Europa, existen restricciones muy fuertes para
mejorar la posición de las empresas europeas, facilitar las inversiones y clarificar aspectos incluso todavía sobre propiedad intelectual, etc. Creo que lo más importante que nos ha mostrado esta cumbre es la visibilización muy clara de un desentendimiento que existe de tiempo y que persiste aún todavía y que no está tan cerca de solucionarse. Y eso de que no se están entendiendo se refleja, como usted bien lo dice, Sergio, a través de la narrativa, a través de las palabras. El presidente Xi Jinping dijo de manera explícita que la interdependencia no es un riesgo y añadió que reducir la dependencia no debe llevar a una disminución de la cooperación entre China y la Unión Europea, mientras que Ursula von der Leyen tuvo una postura totalmente opuesta, diciendo también de manera explícita, a medida que nuestra cooperación se ha profundizado, también lo han hecho los desequilibrios. Gabriela, en ese aspecto, ¿hubo avances o no en el déficit comercial en contra o que tiene la Unión Europea respecto a China? Desde el punto de vista de la Unión Europea, creo que el tema no era tanto el déficit comercial. El punto que desde el 2023 la Unión Europea estableció una estrategia de seguridad económica que habla de la búsqueda de ser menos dependientes y vulnerables en toda su cadena de suministros, especialmente en sectores específicos. Y yo creo que en esto se concentró la Unión Europea. Hay ciertas debilidades que la Unión Europea tiene, especialmente dado ciertos controles a la exportación de tierras raras que impactan específicamente a los sectores no simplemente de energía, también de defensa y de tecnología. Entonces, acá no se va a ver, a grosso modo, el déficit y cómo reducir este déficit, sino hay ciertas vulnerabilidades a nivel sectorial y la posición fue muy fuerte por parte de Europa ante esto, ¿no? Potencialmente en un futuro puede haber ciertas negociaciones transaccionales en sectores en específicos, como de vehículos eléctricos, pero eso se va a ver ya a un mediano plazo, no en este evento en sí. Usted mencionaba un punto muy importante, las tierras raras que hacen parte de los denominados minerales críticos, que son vitales, por ejemplo, para producir las baterías de los carros eléctricos o incluso de las hélices de energía eólica. Y en ese aspecto, von der Leyen advirtió desde hace más de un año que tenían una alta dependencia de China, importando más del 95% de diferentes elementos de minerales críticos desde China. Es decir, si Beijing en algún momento decide cortar esas importaciones, la Unión Europea se vería en serios problemas. En ese sentido, Sergio, ¿qué tanto ha logrado la Unión Europea reducir su dependencia de China? Y si acaso los aranceles de Donald Trump están obligando a Bruselas a volver a afianzar lazos comerciales con los chinos. La primera anotación que se me ocurre es que cuando hablamos de las relaciones de China y Europa, hay que recordar que la relación comercial reúne o representa el 30% del comercio mundial. O sea que cuando hablamos de negociaciones y la complejidad de negociaciones y la interdependencia, tanto intra como interindustrial, estamos hablando de una masa, digamos, en términos de una densidad y dificultad negociadora muy, muy importante. Dentro del paquete o de la agenda de negociaciones a nivel comercial y sectorial, como bien decía Gabriela, la cuestión de las tierras raras aparece como un punto crítico. Sabemos que China por sus reservas y por su capacidad de gestión y producción, controla prácticamente el 90% de las reservas de tierras raras a nivel mundial. Otros países también tienen reservas en menor cuantía, Vietnam, Rusia también las tiene, Sudáfrica, Brasil es un país importante, lo cual en parte explica el porqué del interés que persiste en la Unión Europea de lograr un acuerdo a nivel de Mercosur. Y aquí entramos un poco, me parece más, o trato de responder un poco más su pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ha hecho la Unión Europea y qué hace? Tratar de diversificar mercados para obtener estos insumos críticos. Que esta dependencia de insumos tecnológicamente críticos de parte de China evidentemente la cuestiona a Europa en sí misma, la torna de alguna manera vulnerable ante lo que puede ser la ruptura de cadenas de provisión, tal cual lo ha visto y lo ve, ya que China pone sobre la mesa esas restricciones cuando tiene que negociar o presionar más por concesiones con Europa. Entonces, me parece que lo importante aquí es
lograr diversificar mercados. Y en ese sentido me parece que la Unión Europea está tratando de operar también en ese sentido. Me parece que también aquí hay que ver un poco también el tema del compromiso con Ucrania. Todos sabemos de la firma de un importante acuerdo de provisión de tierras raras por parte de Ucrania a los Estados Unidos. Bueno, Ucrania también es un país geopolíticamente relevante, por supuesto, para Europa, obviamente, pero también desde el punto de vista de la posesión de estas reservas de minerales críticos, también es para, de alguna manera, estabilizar o minimizar la posibilidad de dependencia externa de parte de China o respecto de China en lo que tiene que ver con la provisión de tierras raras. Usted nos menciona varias de las acciones que está tomando Bruselas para intentar reducir su dependencia del mercado chino, pero Gabriela, adicional a eso, ¿los aranceles de Trump le ponen un elemento de presión adicional para obligar a la Unión Europea a acercarse a China o esto no está incidiendo en absoluto? Mira, yo creo que esto en ambos, no simplemente la Unión Europea, ahora se están tratando de sentar a la pérdida del acceso, la potencial pérdida de acceso a a la exportación de ciertos productos, tanto de Europa como de China, hacia Estados Unidos, hace que ambos gigantes volteen y vean alternativas de mercados. Ante esto, hasta ahora hemos hablado de las vulnerabilidades de la Unión Europea, pero también hay que verlo desde el otro lado, ¿no? Ya en los meses por ejemplo, de junio, se está viendo que ha habido una baja en las exportaciones chinas a Estados Unidos y también paralelamente una subida de las exportaciones chinas a la Unión Europea. Entonces, hay una especie de interdependencia comercial y económica. Entonces, para ambos actores es importante que sigan existiendo beneficios comerciales. Obviamente que en esta interrelación también que se deben hablar, y creo que la Unión Europea lo ha puesto en la mesa, sobre las prácticas de competencia desleal, hablando de los temas de subsidios, de barreras no arancelarias que también existen, de que ciertos tipos de entre comillas, boicots de empresas europeas que también están instaladas en China y viceversa, ¿no? Entonces, es un aspecto complejo para ambos, pero sí existe una dependencia comercial y obviamente la posición de Estados Unidos ha hecho que las conversaciones no se aceleren, pero que se den con más ahínco e interés desde ambas partes. Y en ese sentido, Sergio, en esta última cumbre en Beijing, ¿hubo algún avance? Yo creo que, a ver, siempre el avance es interesante o bueno, mirando, como se dice, el vaso un poco lleno, desde el punto de vista, como dije, de la clarificación de los desentendimientos o las discrepancias. Me parece que la Unión Europea ha planteado muy claramente cuáles son sus objetivos, sus aspiraciones y lo ha puesto sobre la mesa de negociación. China está en una posición relativamente, digamos, fuerte en este sentido, porque la economía china crece el 5,2%. De alguna manera China ha diversificado también, no desde este momento, no en esta etapa o en este tiempo reciente, sino que ya desde hace casi 10 años, desde la primera etapa, desde el primer gobierno de Donald Trump, China percibió o consideró que podían resurgir prácticas proteccionistas mucho más fuertes y frecuentes que redujeran su capacidad exportadora. Rediseñó de alguna manera el espectro, los enfoques o los grandes drivers del crecimiento económico chino para darle más importancia al consumo interno. Entonces, todo ese tipo de reacomodamiento ha hecho a China más resiliente en términos de impactos externos que tienen que ver con la aplicación de aranceles. Lo hemos visto cuando el presidente Trump impuso aranceles altísimos y China no lo aceptó de alguna manera, sino que por el contrario como que elevó la apuesta. Entonces, los avances tienen que ver, me parece, como digo, con esta continuidad de negociación. La interdependencia es muy profunda, las empresas y las firmas europeas, así como las firmas chinas, no pueden desarmar posiciones tan rápidamente, tanto en los mercados europeos como las firmas europeas y en el mercado chino. El mercado chino sigue siendo crucial para muchos países europeos, como por ejemplo Alemania, Países Bajos, Italia. China es un mercado determinante para la industria automotriz, biotecnología, y también es, en alguna manera, si bien
es considerado un competidor sistémico por la Unión Europea, un proveedor de tecnologías que pueden ser útiles para mejorar la productividad y la competitividad de ciertas industrias europeas. Ahora, me parece que, repito, es una negociación muy, muy difícil porque, bueno, China normalmente, al estar presionada por ambas bandas, por Estados Unidos y la Unión Europea, normalmente adopta una posición más de retracción, más digamos, de autodefensa, y repito, desde una posición relativamente negociadora que le otorga ciertas ventajas, considerando diversos factores, bueno, puede demorar, dilatar o, evidentemente, hacer una gestión de las concesiones mucho más laxa y menos exigente de la que le proponen tanto los Estados Unidos como la Unión Europea. Y además de lo que usted menciona, Sergio, hay otro elemento que dificulta todavía más la negociación, como usted lo explica, y es los aranceles y las restricciones que se han impuesto entre la Unión Europea y China, que además es el trasfondo de esta cumbre. Recordemos, por ejemplo, que Bruselas le impuso primero normas a la importación de equipos médicos por parte de China, a lo que Beijing respondió imponiendo aranceles también sobre los equipos médicos provenientes de la Unión Europea. Adicional a esto, ya Beijing había impuesto aranceles a las bebidas alcohólicas de Europa y el bloque de los 27 respondió subiendo los aranceles a la importación de vehículos eléctricos desde China. Gabriela, explíquenos un poco más de esta pugna arancelaria entre la Unión Europea y China, cómo va y si esta reunión sirvió para algo. Mira, en los temas de los que has mencionado, hay muchas medidas más que se han puesto, no simplemente la imposición de aranceles a vehículos eléctricos. Acá estamos hablando también por parte de cuando China en abril expandió los controles de exportación a tierras raras, como ya lo hemos mencionado, esto impactó directamente a Europa. Se ha establecido sanciones por las potenciales violaciones en específicas zonas en China. Entonces, hay una complejidad y cada vez en los últimos 2 años se ha visto ciertas acciones por parte de China y Europa y con medidas de retaliación. Ahora, no se espera que llegue una posición tan tajante como la relación que si uno compara entre China y Estados Unidos, donde las negociaciones fueron más fuertes y las amenazas fueron mucho más altas, ¿no? Lo que se evalúa es que esto va a ser más desde el punto de vista sectorial, específico, mirando las vulnerabilidades de las economías de ambas partes. Entonces, esto ya está sobre la mesa. Si no se llega a términos de acuerdos transaccionales en específicos términos, se puede esperar que estas se eleven. Sin embargo, acá viene la ecuación de Estados Unidos también, ¿no? Que tampoco ninguna de ambas partes quiere que las tensiones se incrementen en el mediano plazo. Entonces vamos a ver unas acciones de apretar un poco, de poner posiciones fuertes de ambos lados para poder llegar a una cooperación constructiva, si se pudiera, a pesar de las disrupciones geopolíticas que están habiendo a nivel mundial. Usted reiteró una palabra clave que el presidente chino Xi Jinping también mencionó: cooperación. A esto el mandatario añadió apertura. Sergio, ¿esta clase de encuentros realmente contribuye a mejorar la cooperación entre la Unión Europea y China en términos comerciales, sobre todo en medio del contexto internacional actual? Yo diría que sí. Repito, el diálogo diplomático, la expresión, sea de las diferencias o de las coincidencias, es importante. Repito, me parece que el nivel de interdependencia entre ambos bloques, si se quiere, China y la Unión Europea, es muy importante, es de una altísima densidad y de intereses cruzados, realmente que tiene que ser tenido en cuenta, porque no es fácil, como dije antes, manejar o gestionar diferencias a nivel comercial, cadenas logísticas de provisión entre dos actores, grandes actores globales como son la Unión Europea y China. Ahora, aquí hay elementos, porque también, digamos, me parece que apelando a la cuestión de la cooperación, y eso me parece que la señora van der Leyen lo dijo,
Está bien, la cooperación tiene que ser simétrica. Tiene que haber... China siempre sabemos que aplica el concepto de win-win game. Bueno, esa percepción de la ganancia mutua tiene que existir. Lo dijo también la Unión Europea, refiriéndose fundamentalmente a los desequilibrios comerciales. Ahora, también hay en el discurso europeo, y esto tampoco hay que olvidarlo, un trasfondo geopolítico y estratégico muy, muy importante. Nos estamos olvidando que en esta cumbre la Unión Europea también mencionó la alianza entre China y Rusia como un factor de desestabilización o que perjudica los intereses europeos, dejando de lado la parte comercial, que es importante. Ese es un factor crítico. Por eso aparece la cuestión de Ucrania. También habló sobre derechos humanos, algo que la Unión Europea tal vez no hacía o con tanta importancia, con tanta relevancia, con tanta visibilidad desde hace años. Entonces, sabemos que todo esto se produce en un contexto de ¿qué? Yo diría de ensanchamiento de la desconfianza mutua. Yo me pregunto, ¿el nivel de confianza entre China y la Unión Europea hace 15 años es el mismo que ahora? Y mi respuesta priorísticamente es no. Hay sospechas mutuas, porque hay diferencias. Lo comercial expresa algunas, pero desde el punto de vista de las relaciones, desde el punto de vista geopolítico, estratégico, en el Indo-Pacífico, en la misma Europa Oriental, la nueva correlación de fuerzas entre China y Rusia. En fin, hay factores ahí disruptivos que ensombrecen la posibilidad de una estabilización inmediata de las relaciones entre ambos y una solución concreta ¿dónde se va a verificar? No tanto en el campo diplomático teórico, sino en el campo fáctico concreto de los negocios, sean inversiones o sea comercio. Por el lado de Estados Unidos, la Unión Europea es superavitaria. Los Estados Unidos en el 21% de las exportaciones, es el principal mercado de exportaciones de la Unión Europea. Diría que ahí hay un elemento de coincidencias de principios con los Estados Unidos, en el que presumo puede haber una resolución más rápida, pensando también en este contexto geopolítico crítico, sobre todo en el frente chino, entre las dos partes. Por supuesto, no nos estábamos olvidando de la geopolítica, lo estábamos dejando para el segundo bloque y a propósito de su insistencia en el tema, quiero preguntarle a Gabriela sobre este punto y es precisamente cómo intercede la relación que tiene China con Rusia en la relación tanto política como comercial que tiene Beijing con Bruselas. Además, recordar que en medio está la guerra en Ucrania. Justo en esta cumbre en Beijing, la Unión Europea le insistió a China que presione a Rusia para acabar con la guerra y días antes de la cumbre, la Unión Europea agregó en su lista de sanciones a 2 bancos chinos. ¿Cómo interpretar todas estas jugadas geopolíticas? ¿Logrará la Unión Europea presionar a China para que a su vez Beijing presione a Moscú? Bueno, es una pregunta muy interesante, dado que hay muchos factores a considerar. Acá tenemos una de las prioridades ya como economía, estamos hablando de términos de Europa, los niveles de seguridad y de soberanía como Unión Europea. Esto es una de las prioridades que la Unión Europea va a tener y va a seguir teniendo. Ahora, la Unión Europea no simplemente, antes estábamos hablando un poco de desconfianza entre China y la Unión Europea ante estos temas, pero también hay que ver qué ha pasado en los últimos meses. Y a la Unión Europea se ha visto que Estados Unidos le está pidiendo que invierta más en armamentos, la alianza con ciertas pares donde les ayudaban a cuidar la soberanía ya no es la de antes. Y ellos están dando cuenta cada vez más que ellos necesitan una autonomía estratégica en los términos de seguridad. Entonces, ante estas sanciones han sido bastante críticos el día de ayer y el día de hoy, disculpen, hablando de este tema, pidiendo inclusive que, bueno, China, que es parte del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene que tener una posición muy fuerte ante esto. Han puesto sanciones, como lo has dicho, ¿no?, a empresas que supuestamente suministran ciertos bienes para la producción de armamento y también a bancos. La posición de China en esto, considero, tomando en cuenta la relación que tiene con Rusia, no ha habido indicaciones que esta vaya a cambiar ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo.
Y yo creo que cuando estamos hablando de negociaciones, esto es un punto donde China, como actor geopolítico global, no va a retroceder. Sin embargo, en esta situación, obviamente que se está viendo esta desconfianza a nivel, no solamente desde el punto comercial, prácticas comerciales, pero también a nivel de seguridad y de la sostenibilidad de la Unión Europea como tal. Estos son problemas que no se van a resolver de la noche a la mañana y la tensión va a ser permanente y va a durar por muchos años o hasta que potencialmente y ojalá pase, la guerra se termine, ¿no? Cosa que en estos momentos se ve con probabilidades muy bajas, ¿no? Pero aquí quiero hacerle una pregunta a Sergio relacionado con lo que ustedes están diciendo y también teniendo en cuenta la cultura transaccional que tiene China. El principio de Beijing es que ellos hacen relaciones comerciales sin importar el contexto político y el mismo Xi Jinping ha dicho que ellos negocian con un país haya o no haya democracia porque no interfieren en los asuntos políticos de un país. Teniendo en cuenta ese principio de ellos, ¿qué tan probable es que China en algún momento presione geopolíticamente hablando a Rusia para que acabe la guerra? Yo coincido con Gabriel y lo que usted menciona es, por ejemplo, todo ese declaracionismo respecto a la no intervención es muy lindo y muy simpático, pero en lo fáctico, en los hechos, la diplomacia china, la política exterior china actúa, interviene y de alguna manera, en algunos casos, interfiere en los asuntos internos de distintos países. Este tipo de diferenciación o de puesta de alguna manera como una especie de superactor respecto a procesos políticos globales o nacionales, es realmente una postura que genera empatía en diversos países, sobre todo en el sur global o países del mundo en desarrollo, pero que en lo fáctico no es así. El realismo chino, la política de China es una política fuertemente realista, de objetivos muy claros y de objetivos estratégicos y de largo plazo muy, muy firmes. Entonces, muy baja probabilidad de que China pida, solicite, presione a Rusia para que modere, termine, culmine la guerra en Ucrania. Primero, porque la guerra en Ucrania mantiene ocupada a Europa, ha tensionado el escenario intraeuropeo, ha tensionado las relaciones intra-OTAN e intra la Unión Europea. Coloca, de alguna manera, desde la perspectiva china, en mi opinión, a Europa en una posición defensiva. Ha abierto brechas de confianza en la Alianza Atlántica. ¿Proveemos armas o no proveemos armas? Estados Unidos, Europa, es una discusión que todavía está en marcha. Dentro de Europa, ¿qué países asumen una posición más proactiva y menos proactiva? Toda esa problematización se genera a través de la guerra en Rusia. Entonces, desde el punto de vista de cierto, entre comillas, desgaste intraeuropeo, es parte de un juego de ajedrez global que China juega a través de Rusia. Ha logrado el apoyo de Rusia para, de alguna manera, sentar precedentes sobre cierto involucramiento desde el punto de vista de la defensa y seguridad regional en alianza con China en el Indo-Pacífico o incluso respecto a Taiwán y en los mares adyacentes a Japón y Corea. Empresas chinas proveen insumos, tecnología, drones para operaciones por parte de Rusia en el escenario ucraniano. Entonces, el discurso es fantástico y muy simpático, pero la realidad me parece que se contrapone, repito, con estos actos y estos hechos. El petróleo que fluye de Rusia, más barato y que China compra, es esencial para sostener su demanda interna y sostener su principio de seguridad energética. ¿Por qué China de alguna manera abandonaría o se alejaría de su socio estratégico, su socio más importante como Rusia en este momento? Me parece que hay un contexto y hay factores de conveniencia y de cálculo que son relevantes y que me parece que, como dije antes, minimizan la posibilidad de que China presione a Rusia para que finalice la guerra en Ucrania. Usted dice que China le provee armamento a Rusia, sin embargo, hay que aclarar que es una postura de Occidente que Beijing ha negado rotundamente, diciendo que ellos no suministran ninguna clase de armamento a los rusos en tierras ucranianas. Y
Voy a retomar esa similitud que usted hace del juego de ajedrez, pero para preguntarle a Gabriela sobre las fichas de los europeos. Von der Leyen fue enfática en Beijing en reiterar que la Unión Europea tiene lo que ella calificó como una profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Xinjiang y en el Tíbet, regiones autónomas precisamente de China, donde hay denuncias de violaciones a los derechos humanos. ¿Esto sirve de algo, esta presión desde Bruselas, o es más un saludo a la bandera y China seguirá con sus políticas? Bueno, los temas de violación de derechos humanos incluso pararon antiguamente, bueno, había un acuerdo integral de inversión entre China y la Unión Europea que finalizó el 2021 y no fue firmado específicamente porque la Unión Europea impuso sanciones por las violaciones de derechos humanos en el 2023, si no me equivoco. 21, discúlpame. Y esto sí ha impedido que, de cierta manera, se resquebrajen las relaciones comerciales que existen entre Europa y China. Ahora, incluso ante esto, China puso también sanciones a entidades europeas, pero las quitó justamente en junio de este año, tratando de abrir las puertas a ver si se podría recomenzar ciertas negociaciones comerciales. Sin embargo, esto no se dio. La posición de Europa sigue siendo tajante. Yo creo que estas denominadas reclamos sobre derechos humanos pueden resquebrajar desde el punto de vista comercial ciertas cosas, pero no llegar a que haya un cambio significativo de las acciones o de las acciones chinas, ¿no? Recordemos que también regulaciones similares para la parada de importaciones, que separen importaciones de estas zonas, también se han implementado en los Estados Unidos. Hay mucho más potencialmente. Estas no vería que en otras áreas pueden ser afectadas. Es decir, yo creo que va a seguir siendo un reclamo por parte de la Unión Europea, pero sin consecuencias exponenciales en otras áreas. Y les voy a pedir que sean muy breves en la pregunta final que les haré y que la lancé al inicio de este programa. Sergio, comienzo con usted. ¿A dónde van entonces las relaciones entre la Unión Europea y China, teniendo en cuenta todo el contexto que ustedes han dado? A una permanente negociación, una negociación que estamos en medio de un escenario dinámico en el que, obviamente, repito, para la Unión Europea, para los dos, pero para la Unión Europea, China es un mercado importantísimo, sobre todo para varios de sus miembros. Por ejemplo, se citó la industria automotriz. La industria automotriz prácticamente representa el 7% del PBI de la Unión Europea y genera 14 millones de empleos. Pues, y siendo países democráticos, de alguna manera tiene que haber respuestas en términos de protección o de resguardo de empleos y de industria que se consideran importantes tanto para el desarrollo industrial como para el desarrollo económico en general. Entonces, me parece que va a haber avances, tal vez muy lentos, tal vez esta reconstrucción de confianza lleve mucho más tiempo, pero necesariamente deberá haber algún punto medio de negociación, de acuerdo, como para eventualmente no generar mayores tensiones. Y en eso sí, como dijo el presidente Xi Jinping, en un momento crítico para la economía mundial. Por el lado de la señora von der Leyen, él habló de que este momento en las relaciones entre China y la Unión Europea el momento lo consideró un punto de inflexión. Entonces, creo que a partir de ahora veremos, repito, me parece una tendencia proacuerdista, pero con muchas dificultades en tanto y en cuanto los frentes abiertos de negociación, sobre todo para Europa, son varios. Usted lo resume entonces como una negociación permanente, es lo que habrá ahora entre Bruselas y Beijing. Gabriela, ¿cuál es su punto de vista? ¿A dónde van estas relaciones? Totalmente de acuerdo con lo mencionado. Como lo mencioné antes, yo creo que van a llegar a ciertas transacciones y probablemente acuerdos, pero en puntos específicos. Uno de los campos que sí veo con mayor esperanza que se llegue a acuerdos parciales es en el tema de política verde, políticas climáticas. Ambos son actores muy importantes
que han hecho avances significativos durante los últimos años. Incluso la Unión Europea en este evento mencionó que, como ustedes saben, que tienen una meta muy clara de reducir las emisiones de carbono de 6 a 4% para el 2023 y le pidió a China que haga una propuesta tan desafiante comparando como la que ellos han propuesto. En este campo, yo creo que ambos países han avanzado mucho, son uno de los actores principales y potencialmente a rumbo ahora de la COP30 en noviembre, es posible que hayan ciertos acuerdos, ¿no? Incluso recordemos que existe y se está trabajando en una hoja de ruta entre las dos economías respecto a la economía circular en específicas áreas de plásticos, remanufacturas y baterías. Entonces, yo sí veo esperanza en este punto y que avances y propuestas se van a llevar a cabo de una manera efectiva. En otros campos van a ser muy, muy específicos, ¿no? Lastimosamente, ese tema sí se nos queda por fuera. ¿Qué pasó entre la Unión Europea y China en cuestión de cambio climático? Por ahora, Gabriela Vázquez y Sergio Cesarín, les agradezco por participar en el debate de France 24. Este programa fue producido por el jefe de edición Andrés Doncel, la jefe de invitados Tania Herrera y ustedes. Los invito a que sigan con nosotros en France 24 y en France24.com.